Dijimos al principio del programa, Larisa comentaba que íbamos a estar hablando acerca de lo que dijo finalmente el resultado de la autopsia que se hizo al cuerpo de Débora Pérez Volpin, un resultado muy doloroso. Vamos a estar hablando enseguida con nuestros invitados, pero Lari, si te parece, primero recordemos exactamente qué fue lo que dijo y en qué situación está quien salió, ¿no?, de la causa por propia voluntad un día antes de conocerse los resultados. Exacto, recordemos que lo que se investiga en la causa de Débora Pérez Volpin no era ni muerte dudosa ni otra cosa, era homicidio culposo directamente. Se investiga si la mataron. Ahora lo que hay que saber es quién la mató, porque ayer la autopsia confirmó finalmente que Débora tuvo una muerte violenta, que no tenía ninguna lesión preexistente, no tenía ninguna enfermedad preexistente, como la clínica había, ¿te acordás? Había especulado. De hepatitis. De hepatitis, de otras cosas que tenía, que se ocuparon hasta de ir operando a distintas personas que salían a contar esto. Medios, periodistas. Exacto. Ayer finalmente el cuerpo médico forense de la Corte, que estuvo a cargo de la autopsia, dio este informe final y fue la querella, ¿no?, de la familia de Débora Pérez Volpin, junto a su pareja Quique Sacco, quienes salieron a dar una conferencia de prensa y contaron todos estos resultados. ¿Sí? Enseguida, obviamente, la defensa del endoscopista y del anestesista, que son hasta ahora los más involucrados, salieron a despedir a sus clientes. Bueno, hay imputados en la causa, hay que ver si van a ser llamados a declarar todavía o no, ahora nos lo vas a contar. Voy a presentar a Leandro Arrechea y Alfonso Arrechea, abogados del estudio especializado en malapraxis médica. Gracias por haber venido a ambos. Algo habíamos hablado de este tema la vez anterior, me parece que vos viniste. ¿Cómo les cae ayer este resultado, ¿no?, que en principio suena a todos los que sentimos algún afecto por Débora, ya sea conociéndola o no conociéndola del otro lado, como muy doloroso? Sí, es muy doloroso. Yo creo que es un poco de lo que hablamos la última vez, porque nosotros acá habíamos dicho que fue una perforación. Sí. ¿Se acuerdan? Y ayer salieron los resultados que dijeron que realmente fue una perforación del esófago y que, bueno, eso fue lo que produjo la muerte, ¿no? Una perforación por un mecanismo producido por el endoscopio, que es la máquina, digamos, el por la maniobra. Sí, por la maniobra. Ahora, Lari había dicho al principio que salieron a decir los especialistas que había sido por los hechos de reanimación. Claro, la defensa del endoscopista dijo que tiene que ver con las técnicas que usaron para reanimarla. ¿Eso es posible? En realidad, yo estuve escuchando un poco el resumen del informe que se presentó y el cuerpo médico forense de la Corte se refiere al tema diciendo que las maniobras fueron realizadas de manera correcta, que fueron las adecuadas para la situación y que en principio no causaron el daño que provocó la muerte. Claro, porque eso viene después. Sí. ¿Por qué intentaron reanimarla? Porque hubo un mal procedimiento previo. La paciente estaba en un estado de emergencia cuando comenzaron las maniobras de reanimación. Claro. Después ¿Se de la puede perforación, investigar una cadena de errores médicos? Sí, en realidad hubo error por parte de los dos médicos que actuaron en el procedimiento. ¿Sí? Cadena Cuando porque decimos de los dos médicos, hablamos de quien está al frente del endoscopista del que maneja el instrumento. y de la anestesióloga. Sí. ¿Y la anestesióloga también? Sí, claro. La anestesióloga tendría que haber actuado en el momento en el que existió la perforación, la descompensación. Sabemos por el informe que la paciente tuvo una desaturación de oxígeno. Quiere decir que probablemente por la perforación y por el ingreso de aire a los tejidos, los pulmones no pudieron oxigenar normalmente el cuerpo. Empezó a no poder respirar. Empezó a perder oxígeno en sangre. Sí. En ese momento existe algo que se llama monitor multiparámetro que se utiliza en este tipo de procedimientos, que indica estos parámetros y que genera que el anestesista tenga que actuar en maniobras de reanimación y maniobras de emergencia. Pertinentes, claro, porque en realidad, ¿qué pasa? Acá tenemos una persona que tiene que inflar los pulmones de vuelta. Sí. Esta, en general, la maniobra, no soy médico, pero por los casos que tuvimos en el estudio de Arrechea de este asunto, sabemos que cuando los pulmones no tienen posibilidad por un neumotórax de inflarse, tienen que ser inflados por vía mecánica, le tienen que intubar o hacer una traqueotomía para insuflar aire en los pulmones para que los pulmones vuelvan a inflarse. Sí, nosotros habíamos conversado de este tema y si bien, como dijeron que el anestesista utilizó la mascarilla, que es lo que dice el protocolo... No alcanza. No alcanza. Nosotros creemos, y por lo que consultamos con nuestros asesores médicos, que lo más eficiente hubiese sido en ese caso, frente a tal emergencia, intubarla o hacer una traqueotomía de urgencia. Pero bueno,
hay que estar en ese momento. ¿Es ¿no? posible, Lari, que se perfore con un endoscopio de acuerdo a lo que estuvieron diciendo los médicos, los especialistas? Porque cuando se habla de violencia, de muerte violenta, se habla de que el endoscopio en principio fue el que perforó, Sí, claro. y genera el daño el primero. Pero con lo finito que es y con la punta redondeada y con todo como Que hemos llega a ido lesionar viendo. hasta el estómago, es lo que Sí. dice el informe. Entonces, hubo un tratamiento acá. La clínica dio un informe cuando pasó todo esto a la familia diciendo que no sabían qué había pasado, cuando ya habían citado al despacho del director a solas, a los médicos, a interrogarlos, a ver qué había pasado. Entonces ya sabían, si esto pasó, si sabían cómo había quedado el cuerpo, ¿por qué le mintieron a la familia? Ahora, ¿qué puede pasar? Porque la familia puede iniciar otra causa paralela, ¿no? Sí, en el ámbito civil. El ámbito penal, bueno, ya está llevado a cabo, pero en lo civil todavía tengo entendido que no se inició la causa y en ese caso los responsables serían los médicos que intervinieron, la obra social por la que Claro. adquirió este servicio y la clínica. clínica, por supuesto. Y las mentiras, porque Sí, claro. divulgaron historia médica, divulgaron datos falsos de la historia médica. ¿No es muy grave eso? Y es una historia clínica bastante confusa, según lo expusieron ayer en la conferencia de la legislatura, ¿no? Ahí se contradice en algunas circunstancias. En un momento dice que tuvo dificultades para ingresar el endoscopio y en otro momento dice que fue un ingreso sin dificultades. Y con el resultado que tenemos te da un Por otra indicio. parte, sería importante hacer una salvedad respecto a la responsabilidad clínica por no poner a disposición, si fuera cierto, vieron que hubo un endoscopio que se presentó para hacer peritajes, sí. que pareciera es el endoscopio más viejo que tiene la clínica, un endoscopio hace 30 años. Ajá. La verdad que siendo una clínica de primera línea con Sí. material de última generación, haber utilizado en el quirófano un endoscopio de hace 30 años también habla de una negligencia en la provisión de elementos idóneos para realizar este tipo A de ver, los procedimientos. responsables en este caso son el endoscopista, dijeron Sí, ustedes, el anestesiólogo, Sí, claro. la clínica, la prepaga Sí. y el jefe del equipo de no sé qué, de gastro. O Sí, el primer informe, ¿te acordás? El primero que conocimos, oficial de la clínica, no fue firmado por ningún médico, ningún directivo. Nada. Era equipo de gastroenterología. La verdad es que yo le conté una vez a Lari algo que me llamó mucho la atención cuando recién había pasado lo de Débora. Una tarde le digo, intentá ingresar a la parte de gastroenterología de la Trinidad. Habían borrado directamente de la página web, no había servicio, estaban todos los demás servicios y no había gastroenterología. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? El juez renunció horas antes de que se conociera esto. Bueno, eso te iba a decir, porque Nuria hacía mención a todos los médicos, ¿no?, de la causa. Ahora, el juez renuncia un día antes de conocer los resultados de la autopsia. Un juez muy cuestionado por la familia y por las partes, por no haberse presentado a conocer el quirófano donde había pasado todo, por allanar 3 días después y por insistencia también de los abogados de la familia. ¿Qué puede pasar ahora con el juez y qué lugar tiene en todo esto? Porque se lo puede acusar de entorpecimiento de la investigación, de mal desempeño. ¿Qué puede pasar con él? Bueno, el juez en principio renunció al trámite de esta causa. La responsabilidad va a ser la que se demuestre en función de las obligaciones del juez en el proceso. Tardó 3 días, es cierto. La verdad es que si fue tempestiva y fue oportuna la actuación de la representación, de los abogados, de la familia, la verdad el juez tendría que haber ordenado inmediatamente el tratamiento. Tendría que haber pasado el día, no 3 días después. Y pasó 3 días después por insistencia y por seriedad de los abogados que representaban a la familia de esta zona. ¿Y ahora qué pasa con su situación? ¿Renunció y ya está? Tengo ¿Renunció entendido, a la causa y ya tengo está? entendido que también existe algún planteo en el Consejo de la Magistratura respecto a la Sí, actuación. dijo Lari ayer, Lo pero que no pasa hay es que lo que se va a planteo tratar real. hoy en el plenario del Consejo es una formalidad de si le aceptan la renuncia o no, y está casi descartado que se le van a aceptar, como pasa siempre. Bien. No es que van a tratar cómo se desempeñó él en la causa. Solo es un dictamen formal. Bueno, una vez que él renuncie, ya no va a ser más juez. ¿no es cierto? Él renuncia a la causa, no renuncia como juez. Él va a seguir siendo juez. Entonces, el Consejo de la Magistratura va a tener que tratar la responsabilidad de él respecto del cumplimiento de los deberes propios de su cargo. Cuando la familia presenta esta denuncia, el Consejo de la Magistratura va a tener que estudiar y va a tener que ver si efectivamente el juez incumplió con los deberes que eran propios de su cargo en ese momento.